Hello guys and welcome to today's class video. In this lesson, we are gonna learn how to speak about your routine in English. ¿Cómo estamos todos chicos y chicas? Ojalá se encuentren muy bien. Durante esta lección vamos a aprender cómo vamos a hablar sobre nuestra rutina en inglés. Vamos a aprender estructuras relacionadas con este tema que es muy importante, pues hace parte de conversaciones cotidianas donde en algún momento nosotros debemos hablarle a alguien sobre lo que hacemos día a día. Entonces la invitación es identificar hoy vocabulario relacionado con actividades de vida cotidiana, reconocer estructuras, guiarnos bajo unas preguntas para que nuestra conversación se note espontánea al momento que tengamos que conversar con alguien sobre nuestra rutina en inglés. Are you ready for the class? Alright guys, let's get started. Well, the first thing we have to take into account is the related question about your routine. Lo primero que vamos a tener en cuenta son preguntas relacionadas sobre nuestra rutina. Estas preguntas las vamos a tener en nuestra cabeza, las vamos a responder nosotros mismos al momento que queramos desarrollar ese discurso en esa conversación que estamos en este momento sosteniendo con alguien. Esas preguntas son: What do you do every day? Nos vamos a preguntar qué hacemos nosotros todos los días. And what is a typical day like for you? ¿Cómo es un día típico para nosotros? ¿Cómo es un día normal en la vida de nosotros? Entonces, teniendo en cuenta estas preguntas, nosotros nos podemos guiar para responder y hablar luego sobre nuestra rutina. Vamos a empezar hablando de una manera sencilla de cómo podemos iniciar una conversación sobre nuestra rutina, donde no queremos dar muchos detalles. Entonces ahí tenemos en cuenta la pregunta What do you do every day? Y podemos empezar esto hablando de la hora en la que nosotros lo empezamos nuestro día, puede ser laboral o estudiantil, y cómo lo terminamos, a qué hora lo terminamos. Por eso aquí dice you can start saying what time do you start and finish your day. Jobs, para hablar de empleos, en school life, para hablar de nuestra vida escolar. Teniendo en cuenta esto, podemos armar unas pequeñas frases, una pequeña introducción de cómo es nuestro día, una pequeña descripción de cómo es nuestro día. Por ejemplo, I work in a kindergarten. I start work at 8 and finish at 6. Yo trabajo en un jardín infantil. Yo empiezo, start, a trabajar a las 8. Miren que aquí tengo la hora, at 8. And finish, el verbo terminar, at 6, a las 6. Es una descripción muy corta de cómo es mi vida laboral en este sentido, ¿no? Another example. Dice este sujeto. I work as a waiter in an Italian food restaurant. I start work at 7 and I finish at 10. Yo trabajo como mesero en un restaurante de comida italiana. Empiezo a trabajar a las 7 y termino a las 10. También es una descripción sencilla. Ya alguien sabe a qué me dedico yo. Soy mesero, en donde trabajo en un restaurante italiano. ¿A qué hora empiezo mi jornada laboral? A las 7. ¿Y a qué hora la termino? A las 10. Sin tantos detalles. Sencillo. One more example. Un ejemplo más. Este chico estudia. Entonces en este caso él dice I study at Elder J University. I start my lesson at 7:30 and finish at 12 every day. Estudio en la Universidad Heidler J.
yo comienzo mis clases a las 7:30 y termino a las 12. Todos los días termino a las 12. Como pueden observar, aquí estamos hablando en los 3 ejemplos de alguien que está describiendo qué hace en su vida escolar o en su vida laboral. Pero no estamos entrando en muchos detalles. Estamos haciendo una descripción sencilla y una persona con esto queda informado de cómo es mi vida estudiantil. Claro que sí, porque sabe dónde estudio, a qué hora comienzo clases y a qué horas termino. Eso es suficiente para que la persona esté informado de mi vida escolar. Supongamos que vamos a hablar un poquito de más detalles. Entonces, en el caso de que yo quiera agregar un poquito más de detalles, yo podría utilizar adverbios de frecuencia, adverb of frequency. Si ustedes no recuerdan mucho sobre este tema, les voy a dejar una pestañita por aquí para que le echen un vistazo en mi canal al tema de adverbios de frecuencia. Básicamente el uso de los adverbios de frecuencia es para nosotros decirle a una persona con qué intensidad, con qué frecuencia nosotros desarrollamos una acción, cada cuánto la hacemos. Entonces para eso es el adverbio de frecuencia. Si la hacemos siempre, si la hacemos a veces, si casi nunca hacemos la acción, etcétera, etcétera. Miremos este ejemplo. Ese es el chico que está estudiando. Entonces aquí dice, I usually study from 7:30 to 12. Usualmente yo estudio desde las 7:30 de la mañana hasta las 12. But sometimes I start my lesson at 8 or finish earlier. Pero a veces yo empiezo mis clases a las 8, o sea, no empiezo a las 7:30. O sí empieza temprano, pero termina más temprano. O sea, no termina a las 12. Entonces aquí una persona sabe que yo tengo ese horario de estudio, que empiezo de 7:30 a 12, pero que a veces no entro a las 7:30, a veces entro a las 8. No le estoy diciendo cuáles días son, pero la persona al menos sabe que mi horario es flexible y ahí estoy generando más información. Por supuesto que sí. Entonces aquí haciendo uso de los adverbios de frecuencia, yo le puedo decir a la persona un poquito más de información sobre mi rutina, en este caso escolar. ¿Listo? Mira, aquí tengo usually and sometimes. Usualmente, normalmente y sometimes, a veces. Miremos este ejemplo. I work in a kindergarten. I start work at 8 and finish at 6. Una persona dice a qué hora empieza a trabajar y a qué hora termina. Y acá continúa expresando, I love this job because I never stay late or do overtime. Que le encanta su trabajo, está hablando un poquito más sobre él y va a decir por qué. Aquí tengo because y utilizo un adverbio de frecuencia para enfatizar una cosa muy importante. Que yo nunca me quedo hasta tarde en mi trabajo o hago horas extras. Nunca. Entonces aquí estoy dando más información y estoy haciendo un uso de un adverbio de frecuencia para hablar sobre esa situación en particular. Podría decir a veces, no me encanta mucho mi trabajo porque a veces me toca hacer horas extras o me quedo más tiempo. Sometimes I stay late or do overtime. A veces hago horas extras o me quedo más tarde. Pero aquí en este caso es never, que quiere decir que nunca lo hace. Y esa es la razón por la cual le encanta su trabajo. ¿Listo? Bueno, tómense su tiempo, chicos, y analicen toda esta información que les acabo de dar. Yo sé que a veces es abrumador todo lo que llega, pero entonces podemos retroceder el video para nosotros empezar a comprender mejor la información que se les ha entregado hasta ahora. ¿Ok? Nice. Bueno, vamos a hablar entonces
de esa otra parte que habíamos mencionado de las dos preguntas que podríamos tener presentes para hablar sobre nuestra rutina, y es cómo es un día típico tuyo. Para esto es muy importante que ustedes se aprendan un vocabulario que tiene que ver con actividades cotidianas, actividades de rutina. Por eso aquí dice use the daily routine vocabulary. También es importante repasar el vocabulario de las horas del día. Y también es muy importante, ojo esta parte, hacer uso de expresiones de tiempo. Por eso aquí dice use some time expressions. Expresiones de tiempo que van a servir como conectores para esa frase, donde nosotros vamos a armar ese discurso mejor y vamos a decir, por ejemplo, después yo hago esto, luego hago, más tarde hago ese tipo de cosas. Expresiones de tiempo presente, ¿listo? Porque la rutina es sobre el presente, lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Eso es tiempo presente. Yo no estoy hablando de lo que hacía ni lo que voy a hacer. Es lo que yo hago normalmente en mi vida. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta estas tres sugerencias porque es necesario. Ahora vamos a ir mirando un poquito este tipo de sugerencias, cómo se involucran en un escrito, que es un discurso pues propiamente dicho para nosotros hablar de nuestra rutina. Empecemos hablando del vocabulario de rutinas. Existen muchas expresiones. Aquí yo tengo unas que son muy comunes, pero existen muchas expresiones y de pronto ahora en los ejemplos que les muestres las lleguen a identificar, ¿sí? Empecemos hablando del verbo despertar. Wake up. Wake up. Levantarse. Get up. Get up. Lavarse el rostro. Wash my face. Wash my face. Have breakfast. Have breakfast. Desayunar. Have lunch. Have lunch. Almorzar. Go to school. Go to school. Ir a estudiar, ir a la escuela, ir al colegio. Es una forma de decir. Go to work. Go to work. Ir al trabajo. Go to bed. Go to bed. Acostarse. Get dressed. Get dressed. Vestirse. Surf the web. Navegar en internet. Surf the web. También se puede decir internet o internet. Brush my teeth. Brush my teeth. Cepillarme los dientes. Play video games. Muy fácil, ¿no? Jugar videojuegos. Go home. Go home. Ir a la casa. Watch TV. Ver televisión. Read a book. Leer un libro. Do homework. Do homework. Hacer la tarea. Comb my hair. Comb my hair. Peinarme el cabello. Prepare my lunch. Prepare my lunch. Preparar mi almuerzo. Yo también puedo decir prepare my, y vengo acá a lo que estoy señalando, breakfast. Preparar mi desayuno. ¿Listo? O puedo hablar de mi cena. Prepare my dinner. Preparar mi cena. Vamos acá. Take a shower. Bañarse. Take a shower. Take a nap. Take a nap. Hacer la siesta. Have dinner. Have dinner. Cenar. Do exercise. Do exercise. Hacer ejercicio. Walk my pet. Walk my pet. Sacar a pasear a la mascota. Yo puedo cambiar pet por dog, cat, bueno, el tipo de mascota que yo tenga. Get out class. Salir de clase. Get out class. Salir de clase.
Leave work, salir del trabajo. Leave work, salir del trabajo. Clean the house. Clean the house, organizar casa. Make the bed. Make the bed. ¿Qué quiere decir en español? Organizar la cama. Entonces, esas expresiones son expresiones de vida cotidiana. Daily routine. Vocabulario relacionado con las actividades de vida cotidiana. Entonces es importante que nosotros las aprendamos. Aprendamos a escribirlas, aprendamos a pronunciarlas, teniendo en cuenta los significados que les acabo de dar para que ustedes puedan aplicarlos dentro de su conversación. Les invito entonces a que retrocedan un poquito el video, vuelvan a escuchar la pronunciación, la practiquen, chicos, esa es la idea, hasta que ustedes lo tengan dominado y ahora sí podamos avanzar a la siguiente parte del video. ¿Listo? Very good, guys. Bueno, también entonces estamos hablando de las expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo son esas palabras que le van a dar un sentido a todo lo que estamos diciendo. Sirven como conectores ahí para que la persona vaya entendiendo yo qué hago primero, qué hago después. Así, ¿cierto? Y entendiendo que nuestra rutina no es solamente en la mañana, sino que también en la tarde, en la noche, pues nosotros podemos ir conectando todo. ¿Listo? Acá tengo la expresión after that, que quiere decir después de eso. Acá tengo after breakfast, después de desayunar. After work, después de trabajar. After school, después de estudiar. After dinner, después de cenar. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche, prácticamente cayendo la noche. ¿Listo? Porque en realidad se utiliza la expresión at night, en la noche. Pero eso es ya tarde y noche, ¿no? At, y aquí vamos a colocar una hora. At 7, at 7:30, at 12 o'clock, at 1:15. Bueno, así. Hora en inglés. Then, entonces. Next, a continuación. Luego. And then, hablo unas cosas acá. I started and then, y después, y luego, I have dinner, desayuno. Perdón, ceno, excuse me. When I finish work, when I finish homework, cosas así. ¿Listo? And from time to time, de vez en cuando hago tal cosa. O hablo lo que hago y después menciono que eso lo hago de vez en cuando. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, after that, después de eso. After breakfast, después de desayunar. After work, después de trabajar. After school, después de estudiar. After dinner, después de cenar. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. At, hora. A las, y aquí digo la hora. Then, luego. Next, después, a continuación. Y entonces, and then, entonces yo, when I, from time to time, de vez en cuando. Very good, guys. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a organizar todo esto? Porque aquí ya estamos hablando de una manera que es más estructurada, más compleja de expresar. ¿Cómo vamos a organizar todo esto, muchachos? Bueno, pues entonces, podemos hacer 3 párrafos. El primer párrafo va a hablar de las actividades que hacemos en la mañana. My morning activities. El segundo párrafo va a hablar de las actividades que hacemos durante el día. O sea, hablo de la tarde, ¿no? Activities during the day. Y el último párrafo sería un párrafo para hablar de actividades de la noche.
evening activities. Lo que hacemos cuando ya estamos en la casa. Eso. Muy bien. Los invito entonces a que tengan en cuenta este ejemplo. En este ejemplo tengo 3 párrafos y estos 3 párrafos, como pueden observar, están hablando de diferentes horas del día. Tengo por aquí expresiones de tiempo, tengo adverbios de frecuencia, ¿sí? Y tengo actividades de vocabulario que tienen que ver con rutinas, ¿no? Verbos que tienen que ver con rutinas para que seamos exactos. Entonces aquí hay una combinación que cumple pues como con todo, ¿no? Y este es el texto que yo los invito a que ustedes miren para que lo tengan presente al momento de ustedes armar su discurso. Esta persona dice, I get up at 7 and I brush my teeth. After that, I have a shower and get dressed. Then, I had breakfast and I prepare my lunch. Next, I drive to work. Todo esto hace referencia a la mañana. Estamos hablando de hacer desayuno, bañarse, vestirse, hora en la que me levanto, qué hago después de que me cepillo, ¿sí? ¿Qué hago después de que preparo mi desayuno? Todo esto en la mañana. Continuamos hablando un poco más de la mañana. When I get to work at 8:30, I usually check my emails and work on the computer. At 1 o'clock, I had lunch with my coworkers. After that, we work until 5:30 and then I go home. I get home around 6. Miren que aquí estamos tocando partes de lo que se hace en la mañana y ya entramos a la tarde, ¿no? Esta persona empieza a hablar que a la 1 se sienta a almorzar, ¿cierto? Y luego sigue trabajando hasta las 5:30 y acá menciona que se va para la casa y que llega más o menos a las 6, ¿cierto? Esto ya expresa algunas actividades que él hace en la tarde. Y ya entrando acá, empezamos a hablar de la noche. After work, I usualmente, un adverbio de frecuencia, go running or I read. Salgo a correr, salgo a trotar o leo. Then I make my lunch. Hago mi almuerzo. I usually had a salad and some fruit. But on Fridays, pero los viernes, disculpen, I often eat pizza. Next, I watch some TV and I go to bed. Entonces acá esta persona está hablando un poquito sobre lo que hace en la noche, ¿no? Y como pueden observar, también hay adverbios de frecuencia, hay conectores, hay expresiones que tienen que ver con actividades diarias. Todo esto mezclado en este párrafo. Disculpen ahí los errores de lapsus en traducción. Y aquí estamos hablando de una manera más compleja y a su vez más completa sobre cómo es nuestra rutina. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan presente. Este ejemplo que a ustedes les va a ayudar a ir armando su rutina y que ustedes la puedan expresar a alguien. Tengan en cuenta esa guía anterior de todo lo que se ha explicado en el video y lo más importante, aprenderse esos vocabularios. Por aquí les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen lectura. Estos textos que tengo acá, que son 2 ejemplos más que les voy a mostrar, no son pues algo de que tenga una rutina completa, ¿no? Pero sí son textos que ustedes pueden utilizar y que de pronto pueden ser parecidos a la realidad que ustedes viven, ¿no? Y ustedes lo pueden utilizar para practicar la lectura, que es muy importante. Entonces yo los invito a que ustedes practiquen esa lectura. También los voy a invitar a que ustedes hagan la traducción de ese primer ejemplo para cuando nos lleguemos a ver en una clase, ustedes me hagan la lectura de este ejemplo o de este que estoy mostrando ahora
y ustedes me puedan decir de qué trataba, qué se mencionaba ahí. ¿Listo? Now it's time to practice. Bueno, chicos, el ejercicio que les voy a dejar para que ustedes, muy juiciosos como siempre han sido, desarrollen su ejercicio a través del aprendizaje autónomo, es el siguiente. Van a escribir la rutina diaria de 2 personajes. Ustedes van a colocarle un nombre al personaje, por ejemplo, George, y van a hacer la rutina. Pero esta rutina que ustedes van a hablar es una rutina completa, con los párrafos que yo les sugería a ustedes. Hablar de las actividades que se hacen en la mañana, actividades que se hacen durante el día y actividades que se hacen en la noche. Entonces son 2 rutinas obviamente distintas. Sí, puede ser sobre alguien que trabaja, el otro personaje puede ser que sea un estudiante, y ustedes van a escribir todo eso teniendo en cuenta que van a hacer uso de conectores, que van a, pues en realidad son expresiones de tiempo, que ya las tienen aquí en el video, que van a hacer uso de adverbios de frecuencia, algunos que están en el video, y que van a hacer uso de las expresiones cotidianas, vocabulario de actividades diarias, que también las tienen en el video. Hay que prepararse escribiendo y tener muy claro cómo lo van a pronunciar, porque lo van a socializar. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Goodbye.